Nunca imaginé que descubriría la traición de mi marido de la peor forma posible. Había desaparecido de casa llevándose las joyas valiosas que mi tío me dejó como herencia. Meses después, un conocido comentó que lo había visto en un restaurante nuevo en el centro. Cuando llegué allí, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi marido había usado mis joyas para abrir aquel restaurante elegante a nombre de su amante. Siempre fui una mujer que prefería quedarse entre bastidores de la vida. Mientras otras mujeres de Sevilla se lucían en las fiestas de la ciudad, yo encontraba mi alegría en los pequeños gestos de cuidado. Y así pasé los últimos años de mi vida al lado del tío Ramón. Ramón era hermano de mi madre, un hombre que nunca se casó, nunca tuvo hijos. La vida lo había dejado solo en una casa demasiado grande para una sola persona. Cuando su salud empezó a deteriorarse, no dudé ni por un segundo. Cambié mi rutina, reorganicé mis días, y pasé a visitarlo religiosamente. 3 veces por semana cruzaba Sevilla en autobús, llevando sopas caseras, medicinas organizadas en frascos pequeños, y sobre todo mi compañía. Ramón tenía historias fascinantes de cuando trabajó como joyero en su juventud, antes de la Guerra Civil. Contaba sobre clientes famosos, sobre piezas únicas que había creado con sus propias manos. Durante 2 años nuestra rutina fue sagrada. Siempre llegaba a las 2 de la tarde y me quedaba hasta el final de la noche. Ayudaba con la medicación, organizaba la casa, cocinaba. Pero lo que más hacíamos era conversar. Ramón me contaba sobre su juventud, sobre los lugares que había conocido, sobre los amores que no funcionaron. A veces, tomaba mi mano con aquellas manos temblorosas y decía, Laura, niña, eres la hija que nunca tuve. No sé qué sería de mí sin ti. Nunca esperé nada a cambio. Era genuino el cariño que sentía por él. Ramón representaba una conexión con el pasado de la familia, con historias que se perderían si yo no estuviera allí para escucharlas. Cuando falleció, en una tranquila mañana de septiembre, sentí como si un pedazo de mi propia historia se hubiera ido con él. El funeral fue pequeño, íntimo. Pocos amigos, algunos vecinos. David estuvo a mi lado, consolándome mientras lloraba por la pérdida de aquel hombre que se había vuelto tan importante para mí. 3 días después, el abogado de Ramón me llamó. Señora Laura, necesita venir a la oficina. Don Ramón dejó algo para usted. Fui sin expectativas, pensando tal vez en algún objeto de recuerdo, una foto antigua, quizás uno de sus libros favoritos. Jamás imaginé lo que me esperaba. El abogado, un hombre serio de gafas gruesas, me entregó una caja de madera tallada. Cuando la abrí, no pude contener un suspiro de admiración. Allí estaban las joyas más hermosas que había visto en mi vida. Un collar de perlas con cierre de oro blanco, pendientes de diamantes que brillaban incluso bajo la tenue luz de la oficina, anillos con piedras que ni siquiera sabía nombrar, y una pulsera que parecía salida de un cuento de hadas. Todo impecablemente conservado, cada pieza guardada en pequeños compartimentos forrados de terciopelo. Son piezas que Ramón coleccionó durante toda su vida profesional, explicó el abogado. Él hizo cuestión de especificar que eran exclusivamente para usted, como agradecimiento por todo el cuidado y cariño. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas nuevamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda. Ramón me había dejado algo mucho más valioso que piedras preciosas. Me había dejado el reconocimiento de que nuestra relación significó tanto para él como significó para mí. Esa noche llegué a casa todavía emocionada. David estaba viendo televisión en la sala, como siempre hacía después del trabajo en el taller mecánico. Me acerqué a él con la caja en las manos, ansiosa por compartir ese momento especial. David, no vas a creer lo que me dejó el tío Ramón, dije sentándome a su lado en el sofá. Abrí la caja lentamente, como quien revela un tesoro. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. La reacción de David fue inmediata, pero no de la forma que yo esperaba. Cuando David vio las joyas, algo cambió en sus ojos. No era admiración ni sorpresa por el gesto cariñoso del tío Ramón. Era otra cosa. Un brillo extraño, intenso, que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Vaya, Laura, esto es muy valioso, dijo, tomando el collar de perlas con una delicadeza que no combinaba con sus manos callosas de mecánico. ¿Tienes idea de cuánto puede valer esto? La pregunta me incomodó. No era sobre el valor sentimental, sobre lo que esas piezas representaban de mi relación con Ramón. Era sobre dinero. David, eso no importa. Lo importante es lo que significan, respondí,
intentando recuperar el collar de sus manos. Pero no lo soltó. Siguió examinando cada pieza con una atención casi obsesiva. Claro que importa, Laura. Mira esto, dijo, tomando los pendientes de diamantes. Estos diamantes son enormes. Y este anillo, vaya, esta piedra es un rubí verdadero. Su entusiasmo me estaba incomodando. Intenté cerrar la caja, pero David sujetó mi mano. Espera, déjame ver bien todo. Esto puede ser nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Estamos bien, David. Me miró como si fuera ingenua. Laura, con esto podemos cambiar de vida. Invertir en algo, abrir un negocio. Déjame llevarlo mañana a un tasador que conozco. No quiero tasarlo, David. Quiero guardarlo como recuerdo del tío. Solo para saber su valor. No vamos a vender nada, insistió. Pero es bueno saber que tenemos en casa. Contra mi voluntad, acabé aceptando. David parecía tan animado, tan lleno de planes. Pensé que tal vez era solo curiosidad natural. Al día siguiente, salió temprano llevando las joyas en una bolsa. Prometió que volvería pronto. Pero cuando David regresó esa tarde, era una persona completamente distinta. Sus ojos brillaban de una forma febril. Sus manos temblaban ligeramente mientras me contaba sobre la tasación. Laura, no vas a creerlo, dijo, caminando de un lado a otro de la sala. El tasador casi se desmaya cuando vio las piezas. Esto vale una fortuna de verdad. ¿Cuánto?, pregunté, más por educación que por interés real. 42.000 euros, Laura, 42.000, repitió como si no creyera sus propias palabras. El número me revolvió el estómago. 42.000 euros. Era más dinero del que jamás había imaginado poseer. ¿Lo entiendes ahora? Con esto podemos comprar una casa mejor, un coche nuevo, invertir. David hablaba rápido, atropellando las palabras. Podemos abrir un taller más grande, contratar empleados. Durante las semanas siguientes, David no hablaba de otra cosa. Se despertaba en medio de la noche con ideas de negocios. Pasaba horas en el ordenador investigando inversiones, oportunidades, franquicias. Había una inquietud en el que nunca antes había visto. Empezó a llegar tarde a casa, diciendo que estaba hablando con posibles socios, visitando locales comerciales, estudiando el mercado. Cuando intentaba hablar de otros temas, siempre acababa volviendo a las joyas y a los planes que podían financiar. David, estás obsesionado con esto, le dije una noche, después de que pasara horas mostrándome hojas de cálculo de inversiones. No es obsesión, Laura. Es visión de futuro. No entiendes la oportunidad que tenemos. Pero yo entendía. Entendía que mi marido estaba cambiando, convirtiéndose en alguien que no reconocía. La amabilidad dio paso a la impaciencia. La tranquilidad fue sustituida por una energía nerviosa constante. El dinero cambia a las personas. David se volvió otro hombre. ¿Quién ha visto a alguien cambiar por dinero? Cuéntenme en los comentarios. Y entonces, un jueves por la mañana, ocurrió lo que jamás imaginé que fuera posible. Desperté y David no estaba en la cama. Pensé que había salido temprano al taller como a veces hacía. Pero cuando fui a desayunar, encontré una nota en la mesa de la cocina. Tuve que viajar. Vuelvo en unos días. Solo eso. Sin explicación, sin teléfono, sin dirección. Corrí al dormitorio y abrí el cajón donde guardábamos las joyas. Estaba vacío. David había desaparecido. Y se había llevado todo. Durante 3 días, llamé a su celular sin parar. El número estaba fuera de servicio. Fui al taller donde trabajaba, pero el jefe me dijo que David había renunciado la semana anterior sin dar ninguna explicación. Revisé toda la casa buscando pistas, pero David se había llevado su ropa, sus documentos, todo. Como si nunca hubiera vivido allí. En los días que siguieron, viví una pesadilla de incredulidad. Me repetía a mí misma, entre lágrimas y desesperación. No puede ser, él no me haría esto, no es posible. Pero sí era posible. Y lo había hecho. Mi marido me había robado y desaparecido como un ladrón cualquiera. Y no dejó nada atrás, salvo mi humillación y el vacío de una casa que ahora parecía un mausoleo de mi propia ingenuidad. Pasaron los meses, arrastrados, pesados como el plomo. Intentaba reconstruir los pedazos de mi vida, pero era como armar un rompecabezas con la mitad de las piezas perdidas. David se había llevado mucho más que las joyas,
Se había llevado mi capacidad de confiar, mi autoestima, mi paz. Algunas mañanas eran peores que otras. Me despertaba esperando oír el sonido de él en el baño, el olor del café que siempre preparaba. Pero la casa seguía silenciosa, vacía, resonando con mi propia soledad. Intentaba mantener la rutina. Salía a comprar pan, a pagar cuentas, para no volverme loca encerrada. Pero cada calle de Sevilla me traía recuerdos. Allí habíamos caminado de la mano, allá nos habíamos detenido a tomar cerveza una tarde de domingo. Y fue en una de esas caminatas sin rumbo cuando todo cambió. Volvía del mercado cuando me crucé con Paco, un vecino que vivía 2 calles más abajo. Conocía a David de vista, sabía que estábamos casados. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Y David? La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. Aún no le había contado a nadie sobre su desaparición. Era demasiado humillante admitir que mi propio marido me había robado. Está bien, balbuceé intentando parecer natural. Qué bien, dijo Paco sonriendo. De hecho, pensé que se habían separado o algo así. Lo vi el otro día en un restaurante nuevo en el centro, El Sabor de Luna. Estaba sirviendo vino, todo elegante. Pensé que había conseguido un trabajo nuevo. El estómago se me cayó. Las bolsas de la compra casi se me resbalaron de las manos. Restaurante, logré murmurar. Sí, ese que abrieron hace un par de meses en la calle de la Sierpe. Muy chic, caro. Me sorprendió ver a David allí, ya sabes cómo él siempre fue más sencillo. Paco siguió hablando, pero ya no escuchaba nada. Mi mente giraba, procesando la información. David estaba en Sevilla. Estaba trabajando. Estaba vivo y bien, mientras yo me marchitaba en casa. Apenas logré despedirme de Paco. Corrí a casa y arrojé las compras en cualquier rincón. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en los oídos. David estaba aquí. Todo este tiempo estaba aquí. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi bolso y salí. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba respuestas. La calle de la Sierpe estaba tan concurrida como siempre. Caminé lentamente, buscando ese restaurante Sabor de Luna. Cuando lo encontré, me quedé parada en la acera varios minutos, intentando reunir valor. Era realmente elegante. Fachada moderna, letrero dorado, macetas con plantas bien cuidadas en la entrada. Muy distinto a cualquier lugar que David y yo hubiéramos frecuentado. Respiré hondo y entré. El interior era aún más impresionante. Mesas con manteles blancos, copas de cristal, iluminación tenue. Debió de costar una fortuna montarlo. Y entonces lo vi. David estaba al otro lado del salón, conversando animadamente con una mujer. Ella era elegante, bien vestida, llevaba un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Hablaban como pareja. La intimidad entre ellos era evidente. La forma en que ella tocaba su brazo, como él le sonreía. No había duda de lo que estaba pasando. Mi David, mi marido, estaba allí. Bien vestido, sonriente, feliz. Con otra mujer. Intenté acercarme, pero las piernas me temblaban. Cuando por fin logré dar unos pasos hacia ellos, David me vio. Su expresión cambió al instante. Sorpresa, luego pánico, luego algo que parecía ira. Le dijo algo rápidamente a la mujer y vino hacia mí, interceptándome antes de que pudiera acercarme a ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó, agarrándome del brazo con fuerza. David, la gente me dijo que estabas aquí. Pensé que podía hablar contigo. ¿Hablar de qué? Me arrastró hacia un rincón más apartado del restaurante. Su voz era baja, pero cargada de irritación. Quiero que me devuelvas mis joyas, logré decir, intentando sonar firme. David se rió. Fue una risa cruel que me cortó por dentro. ¿Tus joyas? Laura, tú no tienes nada aquí. Las joyas están a nombre de ella ahora, dijo, señalando discretamente a la mujer rubia. Si quieres denunciar, adelante. Buena suerte probando algo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Éramos marido y mujer, David. Confié en ti. Y yo confié en tu sentido común. Pero nunca entendiste el valor de lo que tenías. Yo solo aproveché una oportunidad. Cada palabra era como una puñalada. Ese no era el hombre con el que me había casado. Era un extraño cruel, alguien que no reconocía. Ahora te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad, dijo ya empujándome hacia la puerta.
No tienes nada que hacer aquí. La humillación fue completa cuando me acompañó hasta la puerta y prácticamente me arrojó a la calle, frente a todos los clientes que observaban la escena con curiosidad y vergüenza ajena. Caminé por las calles de Sevilla con los ojos llenos de lágrimas, las piernas temblorosas, el orgullo completamente destrozado. David no solo me había robado, me había humillado públicamente, me había tratado como a una intrusa cualquiera. Llegué a casa y me dejé caer en el sofá, sollozando como una niña. Pero en medio de las lágrimas y del dolor, algo empezó a nacer dentro de mí. Ya no era solo tristeza. Era rabia. Una rabia muda, profunda, que crecía con cada recuerdo de su cara burlona, de la forma en que me echó del restaurante. Él creía que había ganado. Pensaba que iba a aceptar en silencio, que iba a desaparecer como una perdedora. Pero David había subestimado algo, la fuerza de una mujer traicionada que aún tiene dignidad que defender. Durante días, me refugié en casa como un animal herido. Las palabras de David resonaban en mi mente como cuchillos cortando la misma herida una y otra vez. Tú no tienes nada aquí, buena suerte demostrando algo, las joyas están a nombre de ella ahora. Pasaba horas tumbada en el sofá, mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. Cómo había sido tan ingenua, tan confiada. Cómo no me había dado cuenta de quién era realmente David. Pero el dolor tiene un límite. Y después de una semana llorando, algo dentro de mí comenzó a rebelarse contra esa autocompasión. Era como si una voz interior gritara, ¡basta! No vas a dejar que él gane así. Empecé a recordar al tío Ramón. Las historias que me contaba, la fuerza que demostró al reconstruir su vida después de la guerra. La forma en que siempre me decía, Laura, niña, nunca dejes que nadie te robe la dignidad. Eso es lo único que realmente nos pertenece. Ramón. Las joyas. Nuestra historia juntos. Entonces me levanté del sofá por primera vez en días y fui al dormitorio. Al fondo del armario aún guardaba algunas cajas con las pertenencias que había traído de su casa después del funeral. Abrí la primera caja, fotos antiguas, algunos libros, gafas de lectura. La segunda tenía ropa que había separado para donar. Pero en la tercera caja, en el fondo, debajo de un montón de papeles viejos, mi mano tocó algo que hizo que mi corazón se acelerara. Era un sobre amarillento, con mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa pero aún elegante de Ramón. Cuando lo abrí, encontré una carta de 2 páginas, cuidadosamente escrita a mano. Mi querida Laura, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí. Quiero que sepas que los últimos años a tu lado fueron los más felices de mi vida. Me diste algo que creí que nunca tendría, una familia. Mis manos temblaban mientras leía. Ramón describía cada joya, explicando su origen, cuándo había sido hecha, para quién. Hablaba del collar de perlas que creó para una condesa, de los pendientes de diamantes que fueron encargados para una boda real. Pero al final de la carta, había algo que hizo que el estómago se me encogiera de emoción. Laura, estas joyas son mi herencia exclusiva para ti. No por su valor monetario, sino por lo que representan, años de trabajo, de arte, de historia. Son tuyas por derecho, por cariño, por justicia. Nadie más tiene ningún derecho sobre ellas. Guarda esta carta como prueba de mi amor y mi gratitud. Y ahí estaba, la firma de Ramón con reconocimiento notarial. Apreté la carta contra el pecho y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de fuerza renovada. Ramón había pensado en todo. Había dejado la prueba de que esas joyas eran legítimamente mías. David pudo haberme robado, pero no podía borrar la verdad. Al día siguiente, llamé al abogado de la familia, el doctor Martínez. Lo conocía desde niña, había manejado los asuntos legales de mis padres durante años. Era un hombre serio, respetado, alguien en quien podía confiar. Laura, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Lamento mucho la pérdida de tu tío. Doctor Martínez, necesito su ayuda. Es urgente. Concerté una cita para esa misma tarde. Cuando llegué a su oficina, llevaba la carta de Ramón en una carpeta, protegida como si fuera el documento más valioso del mundo. El doctor Martínez leyó la carta 2 veces, examinando cuidadosamente la firma y el reconocimiento notarial. Laura, esto es un documento legalmente válido. Tu tío fue muy inteligente al reconocer la firma en notaría. Eso le da peso jurídico a la herencia. Le conté toda la historia,
la desaparición de David, el robo de las joyas, el restaurante, la amante. El doctor Martínez escuchaba en silencio, a veces negando con la cabeza en desaprobación. Es un caso claro de apropiación indebida, dijo finalmente. Y con agravantes, violación de la confianza conyugal, ocultación de patrimonio, posible lavado de dinero si realmente usó las joyas para financiar el restaurante. Pero él dijo que las joyas están a nombre de la amante. ¿Cómo vamos a probar que fueron compradas con el dinero de mis joyas? El doctor Martínez sonrió por primera vez desde que llegué. Laura, existe algo llamado trazabilidad. Si las joyas fueron vendidas y el dinero usado para abrir el restaurante, hay registros bancarios, facturas, documentos. Vamos a investigarlo todo. ¿Y si no logramos probarlo? Lo lograremos. Y aunque no lográramos probar el destino del dinero, tenemos la carta. David robó bienes que legalmente te pertenecen. Eso ya es delito suficiente. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. No estaba sola. No estaba desamparada. Tenía un abogado competente y, sobre todo, tenía la verdad de mi lado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, Laura, vamos a la guerra. Y vamos a ganarla. Salí de la oficina del doctor Martínez con la cabeza en alto por primera vez desde que David había desaparecido. Ya no era la mujer rota, humillada, que había sido echada del restaurante. Era una mujer con un plan. Y con la justicia de su lado. David creía que había ganado. Pero el juego apenas comenzaba. La noche siguiente volvía sabor de luna. Pero esta vez era una mujer completamente distinta. Ya no iba cabizbaja, ya no estaba sola y definitivamente ya no estaba indefensa. El doctor Martínez caminaba a mi lado, elegante en su traje oscuro, llevando una carpeta de cuero que contenía la munición legal que íbamos a utilizar. Yo llevaba mi mejor vestido, me había arreglado el cabello, me maquillé. Quería que David me viera exactamente como estaba, de pie, fuerte y lista para la guerra. El restaurante estaba lleno. Era un viernes por la noche, y Sabor de Luna parecía estar teniendo éxito entre la clientela rica de Sevilla. Era irónico pensar que el éxito de ese lugar había sido construido con mi dinero. Cuando entramos, varios camareros se acercaron a recibirnos. Pero yo tenía un objetivo muy específico. Buenas noches, dije con voz firme y clara. Queremos una mesa para dos. Y queremos que David nos atienda. Uno de los camareros pareció confundido. David, señorita. El socio. El que robó 42.000 euros para abrir este lugar. Desde el otro lado del salón, pude ver a David conversando con su amante cerca del bar. Aún no me había notado, pero eso estaba a punto de cambiar. Está bien, voy a llamarlo, dijo el camarero, visiblemente incómodo con la situación. Elegimos una mesa justo en el centro del restaurante, donde todos pudieran vernos y oírnos. Era exactamente lo que yo quería. Cuando David se acercó, su expresión cambió por completo al reconocerme. La sonrisa forzada que había mostrado al saludar a los clientes desapareció al instante. Laura, ¿qué haces aquí otra vez?, preguntó intentando mantener la voz baja. Cenando, respondí con una tranquilidad que no sabía que tenía. Este es un restaurante, ¿no? Y este es el doctor Martínez, mi abogado. David palideció visiblemente al oír la palabra abogado. ¿Nos podrían traer el menú, por favor?, continué como si estuviéramos en una situación totalmente normal. Y 2 copas de su mejor vino tinto. De ese que compraron con mi dinero. David se quedó parado unos segundos, claramente sin saber cómo reaccionar. El restaurante estaba lleno, otros clientes ya comenzaban a mirar en nuestra dirección. No tenía otra opción que obedecer. Claro, murmuró, haciendo una señal al camarero para que trajera los menús. Mientras esperábamos, el doctor Martínez y yo conversábamos normalmente, como 2 amigos cenando. Pero podía sentir los ojos de David sobre nosotros, tratando de adivinar lo que estábamos planeando. Cuando llegó la comida, comencé a comer con calma. Saboreaba cada bocado, cada sorbo de vino. David circulaba por el restaurante, pero claramente estaba nervioso, mirando constantemente hacia nuestra mesa. Fue entonces cuando el doctor Martínez decidió que era el momento. David, lo llamó cuando mi exmarido pasó cerca de nosotros. ¿Podría acercarse un momento? David se acercó con desgano. En ese momento, la amante también vino hacia nosotros, sospechando claramente que algo pasaba. Tengo algo para los dos,
dijo el doctor Martínez, sacando un sobre de su carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó la mujer con un marcado acento argentino. Una notificación judicial. Demanda por apropiación indebida, fraude patrimonial y asociación ilícita. El silencio que siguió fue ensordecedor. David tomó el sobre con las manos temblorosas, y cuando leyó el contenido, su rostro se volvió blanco como el papel. La amante leyó por encima de su hombro. No pueden probar nada, dijo David, pero su voz salió débil, sin convicción. Oh, pero sí podemos, respondió el doctor Martínez con una calma profesional. Tenemos la carta del tío Ramón, con firma notarial, que prueba que las joyas pertenecen exclusivamente a Laura. Tenemos testigos del momento en que desaparecieron. Y ya sabemos exactamente cómo lavaron el dinero. La amante, que hasta entonces intentaba mantener la compostura, finalmente la perdió. David, dijiste que no había forma de rastrearlo, susurró ella, lo suficientemente alto como para que yo pudiera oírlo. Sofía, cállate, gruñó David entre dientes. Ah, qué interesante, dije yo, sonriendo por primera vez en la noche. Así que la señora Sofía lo sabía todo. ¡Qué sorpresa! Sofía me miró con una mezcla de rabia y desesperación. No entiendes nada. David me contó todo sobre ti. Una mujer amargada, que no sabía valorar lo que tenía. ¿Y pensaste que era buena idea ayudar a mi marido a robarme? ¿Ayudar? Lo salvé de una vida mediocre a tu lado. La conversación se volvía cada vez más alta, y otros clientes empezaban a dejar de comer para presenciar el drama que se desarrollaba. Salvarlo robando 42.000 euros a una viuda, dijo el doctor Martínez. ¡Qué heroína! El restaurante será investigado, continuó el abogado, ahora hablando lo suficientemente alto como para que varias mesas cercanas lo oyeran. Todos los bienes adquiridos con el producto del robo serán confiscados. Y ustedes dos responderán penalmente por cada euro robado. David intentó una última jugada desesperada. Laura, podemos hablar. Tal vez llegar a un acuerdo. Un acuerdo, reí, genuinamente divertida. David, me humillaste, me robaste y me echaste de aquí como si fuera una mendiga. ¿Y ahora quieres un acuerdo? Levanté mi copa de vino como si fuera a brindar. Quiero proponer un brindis, dije en voz alta, para que todo el restaurante escuchara. Por los 42.000 euros que financiaron este hermoso establecimiento. Dinero que mi querido exmarido robó de mi herencia para impresionar a su noviecita. Todo el restaurante estaba ahora pendiente. Algunas personas ya tenían sus teléfonos en la mano, grabando la escena. Y otro brindis, continué, por la justicia, que mañana por la mañana tocará su puerta con una orden de incautación. Sofía estaba visiblemente desesperada. David, dijiste que ella nunca descubriría nada. Lo prometiste. Sofía, por el amor de Dios, deja de hablar. Pero ya era demasiado tarde. La confesión pública estaba hecha, grabada por al menos 5 clientes distintos. Tomé mi bolso y me levanté de la mesa con toda la elegancia que pude reunir. Doctor Martínez, ¿podemos irnos? Creo que nuestra misión aquí está cumplida. Antes de salir, me giré una última vez hacia David y Sofía. Ah, una última cosa. Espero que hayan disfrutado estos meses gastando mi dinero. Porque donde van, estoy segura de que el menú es mucho más limitado. Venganza en su punto. Una mujer traicionada y organizada es una fuerza de la naturaleza. ¿Laura hizo bien? Opiniones en los comentarios. Salimos del restaurante bajo la mirada atónita de todos los presentes. David y Sofía quedaron parados en medio del salón, ella llorando, él sujetando la notificación como si fuera una sentencia. El proceso avanzó como una avalancha implacable. Con las pruebas que teníamos, la carta de Ramón, las confesiones grabadas por los clientes del restaurante, y sobre todo la investigación financiera que logró realizar el doctor Martínez, la justicia no dudó ni un segundo. En 3 semanas, David y Sofía fueron imputados por apropiación indebida, asociación ilícita, lavado de dinero y fraude. Los videos grabados por los clientes esa noche se difundieron por las redes sociales, convirtiendo el caso en un escándalo público en Sevilla. La primera victoria llegó rápido. El juez decretó la incautación inmediata de todos los bienes de la pareja. Sabor de Luna fue clausurado una mañana de lunes, con Sofía llorando en la acera mientras los oficiales colocaban las cintas de interdicción. Pero yo no sabía nada, gritaba a las cámaras que se habían reunido en el lugar.
Era patético verla fingir inocencia después de todo lo que había confesado públicamente aquella noche. David intentó una defensa aún más ridícula. Su abogado alegó que las joyas eran bien común de la pareja, y que él tenía derecho a usarlas. Pero el doctor Martínez destruyó ese argumento en 5 minutos, presentando la carta de Ramón que dejaba explícito: las joyas eran una herencia exclusivamente mía. La investigación reveló todo. David había vendido las piezas a un intermediario en Madrid por 55.000 euros, 13.000 más que la tasación original. Con ese dinero, financió no solo el restaurante, sino también un apartamento elegante donde vivía con Sofía. Todo fue confiscado. El restaurante, el apartamento, incluso el coche importado que conducía Sofía. Cuando la agencia tributaria española terminó de revisar sus cuentas, descubrió que habían evadido impuestos sobre todo el dinero robado. Las sentencias llegaron 6 meses después del inicio del proceso. David, multa de 60.000 euros y 300 horas de trabajo comunitario por apropiación indebida agravada y lavado de dinero. Sofía, multa de 40.000 euros y 200 horas de trabajo comunitario por participación en delito patrimonial y ocultación de bienes. Pero lo que más me satisfizo no fue el valor de las multas. Fue verlos siendo abandonados. La familia de Sofía, que tenía una reputación respetable en Buenos Aires, cortó completamente relaciones con ella. Los amigos ricos que frecuentaban el restaurante desaparecieron. Cuando Sofía fue condenada, no había una sola persona en la puerta del tribunal para apoyarla. David no solo perdió el dinero, también perdió la dignidad. El taller donde trabajaba antes del robo se negó a readmitirlo. Los antiguos compañeros le dieron la espalda cuando supieron la historia. Incluso su propia madre, doña Inés, vino a pedirme disculpas por lo que su hijo había hecho. Laura, niña, lo crié mejor que eso, me dijo llorando en mi sala. No sé en qué fallé. No sentí rabia por doña Inés. Era una mujer sencilla, honesta, que había criado a un hijo que resultó ser un ladrón. La culpa no era suya. Con el valor recuperado de la venta forzada de los bienes de David y Sofía, logré no solo recuperar el equivalente de mis joyas, sino también recibir una indemnización por los daños morales. El juez fue categórico: la víctima sufrió humillación pública y trauma psicológico que deben ser compensados. En total, recibí 82.000 euros. Pero el dinero, por más bienvenido que fuera, no era lo más importante. Lo más importante era la sensación de que se había hecho justicia. Que no me había quedado callada. Que había luchado y vencido. Con el dinero de la indemnización, tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo: dejé Sevilla. Ya no podía caminar por las calles de la ciudad sin recordar a David, el restaurante, toda la humillación. Cada esquina traía un mal recuerdo. Necesitaba un nuevo comienzo. Elegí Valencia. Una ciudad lo suficientemente grande como para permitirme anonimato, pero no tan grande como para hacerme sentir perdida. Compré un apartamento pequeño pero acogedor cerca de la playa, donde podía escuchar el mar cada mañana. Abrí una pequeña tienda de antigüedades en el centro histórico de la ciudad. No lo hice por necesidad económica, el dinero de la indemnización me daba seguridad por muchos años. Lo hice porque necesitaba un propósito, algo que me hiciera levantarme cada mañana con ganas. La tienda se convirtió en mi refugio. Restauraba muebles antiguos, negociaba con coleccionistas, conversaba con turistas curiosos sobre la historia de las piezas. Era un trabajo que me daba paz, que me conectaba con cosas duraderas, verdaderas. A veces, los clientes me preguntaban si estaba casada, si tenía familia. Yo siempre respondía con una sonrisa: soy una mujer libre. Y eso era exactamente lo que era. Libre de mentiras, libre de traición, libre de cualquier cosa que no fuera verdadera en mi vida. Hoy, cuando camino por la playa de Valencia al atardecer, o cuando abro mi tienda por la mañana, o cuando restauro una pieza antigua devolviéndole su belleza original, pienso en el tío Ramón. Él me dejó mucho más que joyas. Me dejó la lección de que nuestra dignidad es lo único que realmente nos pertenece. Y que, cuando alguien intenta robarnos esa dignidad, no solo tenemos el derecho, sino el deber de luchar por ella. David creyó que había ganado cuando me robó y me humilló. Pero al final la que ganó fui yo. Gané mi libertad, mi paz y, sobre todo, gané la certeza de que jamás permitiría que alguien me volviera a menospreciar. Y eso, ningún ladrón puede robar.